manifestar, diríamos, a través de pruebas y ensayos, podía dar con muchas de las respuestas, ¿sí?, a esas incógnitas que mucha gente, obviamente, para su época, ¿sí?, lo veía como algo sin, diríamos, sin salida, lo veías oculto, porque es lo que quiero, obviamente, resaltar. Sin embargo, si hasta la presente fecha, por favor, ayúdame ecualizando, si hasta la presente fecha también la ciencia ha evolucionado grandemente en muchas áreas, la gran mayoría de las cosas tienen explicaciones, pero hay cosas en la vida que posiblemente por más que se investiguen, por más que se hurgue, por más que se busque, ¿sí?, o se hagan pruebas o ensayos, hay cosas que en la vida cotidiana suceden y no tienen una explicación. Una de ellas, mi amado, que pertenece oculto para la gente, es el por qué soñamos, por ejemplo. Se ha tratado de explicar por qué un individuo puede soñar, por qué una persona puede de alguna forma manifestar mientras descansa, sí, un sueño. Mas, sin embargo, la ciencia, insisto, trata de dar explicaciones, pero no hay algo que efectivamente pueda dar una respuesta lógica a aquello. También se ha dicho de que no se puede encontrar explicación, no se puede dar una respuesta, permanece de hecho vetado para la ciencia el por qué suspiramos. Sí, situaciones que el cuerpo manifiesta, pero que nadie ha podido descubrir. Todo se mantiene en un hermetismo propio, obviamente, de cada individuo, propio de cada ser. ¿Por qué se suspira? Sí, de estas cosas tan pequeñas y tan cotidianas permanecen en oculto para la ciencia. La ciencia las investiga, pero no las puede descubrir. Aún el ronroneo de los felinos. Así, si usted tiene un gato en casa, hay explicaciones, dicen que están contentos, que están liberando estrés, que están emocionados, pero no hay una expresión, no hay una, diríamos así, una declaración que realmente confirme con hechos o por lo menos científicamente tenga un soporte para poder decir por esta razón es que se hace tal o cual cosa. Mi amado hermano, cuando yo voy a un diccionario, quisiera cotejar algo muy importante. Cuando vamos a un diccionario secular y me topo con la palabrita oculto, porque hoy vamos a desarrollar, como ya se lo ha anunciado desde el culto anterior en su primera parte, que lo vimos como una introducción. Sí, cuando voy al término oculto, diríamos que no me asombra, pero sí me despierta un poco el interés en cuanto al significado. Y se lo doy para aquellos que les gusta tomar apuntes. Sí, cuando se habla de oculto viene de la palabra, sí, de una palabra latina, sí, en cuanto al término en español. Esto significa, sí, o tiene, diríamos, tres significados diferentes, pero están muy estrechamente enlazados. El primero de ellos, que dice que el oculto es algo que está cubierto o tapado, sí, y por lo tanto no se puede ver. Es algo que podría estar cubierto o tapado y que no se puede ver. Diríamos que eso es lo más sencillo de hacer. Usted puede inclusive esconder un bonito regalo, un obsequio, tras un papel, tras un cartón o dentro, de un cartón, y usted podría tenerlo ahí bajo el árbol de Navidad y sus niños brincando y desesperadamente preguntándole: ¿y qué es? Enséñamelo, quiero saber qué contiene. No, y ellos desesperados, ¿verdad? Obviamente por su interés infantil, estarán emocionados y usted le dirá: no, si quieres saber qué hay allá adentro, tienes que esperar ¿hasta qué fecha posiblemente? Hasta el 24 de diciembre, a las 11:59, si te preparas, porque a las 12 en punto destaparás y descubrirás. Diríamos así, esa situación al muchacho lo tendrá sumamente emocionado. También nos dice en cuanto al significado del término oculto, que es aquello que no se conoce y que tampoco no se sabe. Aquello que no se conoce y aquello que no se sabe. Y por último, da un significado un poquito más, diríamos, apegado a ciencia, y dirá: es aquello que no tiene explicación, que su conocimiento no está a la disposición de los demás. Sí,
Y allí obviamente esto también se le dará el significado de oculto. Repito esa última parte, que no se tiene explicación, que su conocimiento no está a la disposición, ¿sí?, de los demás. Todo esto, mi amado, tiene que ver con lo oculto. Pero cuando vamos a la Escritura, mi amado, aquí obviamente hay mucho que decir, porque cuando lo filtramos a través del ámbito espiritual, lo oculto por lo general se suele asociar, con algo negativo. Cuando uno va a la Escritura y ve los términos ocultos, ¿sí?, o sus sinónimos como tal, mi amado, por lo general siempre van asociados a algo negativo. Hay pocas historias en la Biblia cuando se esconde algo o se oculta algo y es para un bien. Un ejemplo: Rahab la ramera, por ejemplo, escondió a 2 espías, sí, que habían venido de Israel para poder, diríamos, de alguna forma llevar un informe de cómo era la ciudad y cómo podían ellos arremeter contra ella. Y esos espías fueron ocultados. Jonathan también ocultó a David para que éste no fuese encontrado por parte de su propio padre, hablando de Saúl, porque lo quería matar, mi amado. También inclusive cuando vamos, de hecho, a muchos textos, a muchas historias bíblicas, muchas cosas, mi amado, ocurrirían en oculto. Los sacerdotes de Nob, por ejemplo, ocultaron a David. Sí, cuando éste llegó hambriento con su gente, y allí lo ocultaron por un tiempo, y allí fue librada su alma. Mi amado, muchas cosas sí se ven en la Escritura de manera positiva cuando se habla de esconder o ocultar a alguien. Pero por lo general, como lo he dicho, cuando vamos al ámbito espiritual, todo lo que se asocia con algo escondido u oculto, por lo general suele ser muy, pero muy negativo para esa persona. Ahora, yo entiendo por la Escritura, mire que estamos poquito a poquito tratando de ir y, diríamos, sumergiéndonos en este tema. Cuando vamos a la Escritura y hemos leído el Salmo capítulo 19, ¿verdad? En el verso número 12, que lo he tomado solo como una referencia de inicio para esta enseñanza del día de hoy. La Biblia nos dice, cuando David está obviamente en una alabanza, porque recuerde que los salmos son alabanzas a Dios, cantadas pero escritas a manera de poesía. Dice: ¿quién podrá entender, dirá él, sus propios errores? Es decir, ¿quién podrá dar una explicación sensata, así como los científicos para las cosas que no tienen una respuesta? ¿Quién podría discernir, entender, por ejemplo, por qué ofendemos a Dios? ¿Quién podría entender esto? ¿Quién se levantaría en la mañana, queriéndolo ver de esta forma, y dirá: hoy voy a ofender la gracia de Dios? ¿Quién se levantaría de esa forma? Creo que ninguna persona en su sano juicio haría eso. ¿Quién podría, verdad, conociendo al Señor, un buen creyente, decir: hoy yo voy a cometer un agravio contra Dios, hoy yo me voy a rebelar contra Dios, hoy yo voy a exponer mi vida al pecado? Creo que nadie en su sano juicio lo haría. David es consciente de aquello. David sabe, mi amado y mi amada, sabe perfectamente de que eso se escapa a la razón, se escapa. Mas sin embargo, David sabe que aún en su naturaleza, en su cuerpo, sí, al igual que Pablo lo diría más adelante en el Nuevo Testamento, hay algo que lo inclina al mal, pero que él no puede ni sabe cómo controlarlo, porque en la gran mayoría de esos casos puede ser que ese dominio que obra contra su propia ley, una ley de santidad versus una ley de carnalidad, esa ley, mi amado hermano, que para él es desconocida, lo domina. Y él terminará diciendo en el versículo número 12: líbrame de los que me son, dice allí, ocultos. Líbrame o sálvame de aquello que está escondido para mí, pero que me puede arrastrar a lo malo. Ahora, esto a mí me da un precioso indicio bíblico, que hay cosas que en oculto pueden llegar a pasar, que estén bajo mi control, y otras que no. Quiero verlo de esta forma, porque aquí es donde yo quiero hacer una pequeña bifurcación. Quiero abrir el camino en dos partes.
hay cosas que el hombre por naturaleza puede cometer de manera desaprensiva, como yo no sé si usted ha escuchado en el ambiente católico cuando se reza, que hay un dicho dentro de su, diríamos así, de su letanía propia ritual de las oraciones, que habla acerca de los pecados de omisión, que son pecados a la verdad que uno los puede cometer porque no está consciente de aquello. Sí, inclusive otro te puede decir, oye, mira lo que hiciste, yo no me di cuenta, pero si acabaste de hacerlo, ¿y qué hice? Y a veces una inobservancia de algo del cual tú no estás consciente, para ti te es oculto que has ofendido a Dios. Para ti es vetado de que con esa omisión, con ese dejar de hacer algo, ofendiste la gracia de Dios. Y eso, mi amado hermano, se encasilla, diríamos también en esta noche, como para poder estar apercibido de muchas cosas que posiblemente por descuido o por falta de interés venimos cometiendo, venimos haciendo, y que mañana más tarde puede ser, digo yo, un problema para nuestra vida espiritual. Mira, no es que quiero ser materialista, pero hay mucha gente que se le escapa que debe de ofrendar, por ejemplo. Se le escapa que debe de diezmar, se le escapa de que debe de ser, debe de ser fiel obviamente con sus finanzas para con Dios. Y puede ser que lo venga haciendo de manera desaprensiva y para él esto le sea algo oculto. Sí, mucha gente puede decir, de verdad que hay que ofrendar, yo no sabía. De verdad, y que hay que hacerlo. No había tomado en cuenta eso. Estoy solamente citando el ejemplo, No va a pensar que hoy voy a hablar del diezmo ni nada que se le aparezca, pero ilustro la enseñanza. De la misma forma, mi amado, el Señor, para prevernos de este tipo de pecados, la Biblia nos dice de manera muy sensata y sencilla, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ponga asunto porque le puede ser, ¿qué cosa dice la Biblia allí? Nos puede ser pecado. Es decir, hay que estar siempre dispuesto para hacer el bien. Porque si acaso omitimos hacerlo y no nos daríamos cuenta, es decir, no estamos conscientes de que nuestra omisión también nos perjudica, podríamos estar vez tras vez, diríamos, infringiendo un mandamiento, vez tras vez. Para muchos, mi amado hermano, esto, insisto, puede ser algo totalmente ajeno, pero para otros no. Ahora, adentrándome un poco más en el asunto, mire que estoy como tratando de poner el pie. ¿Cuántos han pisado? Bueno, han ido a la playa y antes de meterse de golpe, primero ponen el dedo gordo del pie en el agua para ver si está qué cosa. Y lo penoso es descubrir que siempre está fría, ¿verdad? Siempre está fría, pero usted lo que quiere al hacer esto es aclimatarse y decir, ay, está fría, y como que psicológicamente prepara el cuerpo ¿para qué? Para zambullirse. Y ya cuando está dentro, olvídese, está calientita, dicen. Eso es mental más que otra cosa. Entonces, estamos metiendo el dedo gordo con esto, ¿sí? De a poco estamos introduciendo la daga para que no le duela mucho, ¿sí? Ahora, dice la Escritura, mi querido hermano, porque vamos a comenzar, como le decía, a profundizarnos cada vez más. Vamos a topar un texto, mi querido hermano, allá en el libro de los Salmos, capítulo número 139. En el libro de Salmos, capítulo 139, mire que voy a entrar poco a poco, suave para que no duela. ¿Lo tiene? En el libro de los Salmos, en el capítulo 139, dice el Señor, verso número 7 al 8, lo siguiente. Verso 7 al 8, dice el Espíritu Santo, ¿a dónde me iré? ¿Sí? O ¿a dónde huiré? También se podría interpretarlo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, está hablando de lo alto y lo profundo, ¿verdad? Y si en el Seol hiciere mi estrado o mi casa, he aquí, allí, ¿qué dice también el Señor? Tú estás allí, Él está allí. Ahora, ¿qué es lo que quiero obviamente denotar en este pasaje bíblico? No hay cosa,
no hay circunstancia, situación, no hay algún indicio que nosotros podamos hacer, provocar, del cual Dios no se entere. ¿Sí? Todo lo que se hace, todo lo que se deja de hacer o todo lo que se haga, todo está bajo el conocimiento de Dios. Y eso lo diríamos así, que lo remarco para que tanto usted como yo tengamos presente de que todo lo oculto para Dios no es oculto. Amén. Todo lo que nosotros tratemos de ocultar para Dios no es oculto. Todo lo que usted trate posiblemente de tapar, ¿se acuerda de los significados? Tapar o es esconder. ¿Cuántos escondieron en algún momento? No lo sé, se me ocurre alguna chuchería que posiblemente usted se vino trayendo de allí, de alguien. Mira que por lo general todos los hurtos son cosas escondidas o ocultadas. ¿Quién se ha hurtado algo a veces de algún lugar? Coge nomás y ahí no coge así, pero que no te vean. Ay. Y se lo guarda. ¿Quién se trajo algo alguna vez de la oficina? Que levante la mano para verlo. ¿Quién se trajo algo? ¿Quién dijo, uy, esta pluma está bonita? Y ¿verdad? Sería ilógico decir, ¿verdad?, que nunca nadie ha tomado algo de esa forma. ¿Verdad? Se pega, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, sí lo escuché. Se le pega al hermano. Tranquilo. Estaremos orando por usted al final. Mis amados hermanos, es necesario, sí, humanizar el tema. Porque no quiero, mi amado, bueno, entiendo que esta predicación es para los que quieren ser santos y están en el proceso. Amén. De otra forma no tiene sentido, porque si la iglesia, si hoy diríamos así, barajamos este tema y el mundo dice, no, a mí no me pega, entonces mejor hablamos de otra cosa. Sí, mejor hablamos de cómo aprender a volar, porque en el cielo vamos a estar revoloteando. Entonces, mis amados hermanos, es necesario entender que esto es un tema obviamente muy susceptible, que nos empaña o nos encierra, creo que a la gran mayoría. Sí, ¿quién, por ejemplo, en oculto no le sustrae, por ejemplo, al Señor lo suyo? En oculto. El pastor no sabe, dale nomás ahí, que nadie le va a decir tal o cual cosa. Mi amado, ahora, dice la Escritura que el Señor está en todo lugar, tanto en lo alto como en lo más profundo. Allí siempre estará Dios. Es decir, que el tema que hoy estaremos desarrollando, para Dios, sí, todo lo que hagamos o dejemos de hacer en lo escondido, en oculto, en lo reservado, Dios tiene todo el conocimiento del caso. Sí, mire que estoy matando todos estos pequeños enanitos, que luego iremos al gigante. Ahora, acompáñeme por favor, porque quisiera ahora sí adentrarme a un texto que nos va a dar una gran apertura. Sí, y acompáñeme en el libro. Déjeme ir primeramente a mí. Sí, libro de Isaías. Déjeme ver si estoy bien. Creo que sí. No, perdón. Ezequiel primero. Ezequiel, capítulo 8. Luego me paso a Isaías. Ezequiel. Quiero despegar con este. En el libro de Ezequiel, en el capítulo número 8. Vayamos al libro del profeta Ezequiel. Libro de Ezequiel. Sí, ya lo tiene, lo encontró. Sí. Para poder encasillarnos en esta preciosa lectura. Sí, libro de Ezequiel, capítulo número 8. Es necesario entender que cuando se habla de Ezequiel, se habla de uno de los 4 considerados profetas mayores. Siempre lo aclaro, siempre lo digo, profetas mayores, no porque haya sido un anciano, sino porque su vasta, sí, diríamos, revelación dada por Dios, sí, diríamos que fue muy consistente para el pueblo. Es decir,
recibió mucha revelación de parte de Dios, al igual que un Isaías, que un Jeremías o también un Daniel. Son considerados profetas mayores por su vasta, si diríamos, uso de Dios hacia ellos. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, porque estos 4 profetas estuvieron involucrados en un mismo acontecimiento, que fue el traslado del pueblo hacia Babilonia. Ezequiel está anticipado por 2 profetas anteriores. El primero de ellos es Jeremías, y luego vendrá el profeta Isaías. Ya el último vendrá Daniel. Ezequiel será uno de aquellos profetas que estará casi al final de ya el segundo exilio que hace Israel, ya Jerusalén propiamente, porque Samaria fue la primera en ser transportada, el reino del norte fue el primero en ser llevado cautivo, pero Jerusalén fue el rezago. Ellos fueron también transportados al final. Dios no quería hacerlo, pero el pecado traspasó los linderos. Lo curioso del pecado de Jerusalén, a diferencia de Samaria, es que Samaria era, y voy a usar un término bastante jovial, Samaria era muy conchuda para pecar. No sé si me entendieron. Era muy descarada para pecar. ¿Ahí me entendieron? Eso. Sí, yo que ando con mis vulgaridades. Sí, era muy descarada. Muy descarada. Sí, Samaria no se hacía problema. Si tenía que matar a alguien, lo hacía en público. Sus reyes mandaban a decapitar, sus reyes mandaban a robar. Mire que en el caso de Acab, si él quería una viña, ¿qué hacía con la viña? Mandaba a matar a su dueño y cogía la viña, punto. Así de fácil y sencillo. Él no se complicaba. Para él no había pecados ocultos. Para él todo lo que se tenía que manifestar, se lo manifestaba. Así más o menos como cuando ustedes ven en el barrio que la gente saca las javes de cerveza, pone el parlante a todo volumen, ¿verdad? Y ahí están libando toda la noche, no dejan dormir a nadie, ellos lo hacen de frente. ¿Verdad que sí? Claro. Pero hay otros que quieren guardar la apariencia y dicen, a ver, vamos a hacer una fiesta, pero que no oiga el de al lado, no oiga de acá, ¿ya? Así que cerramos la puerta, ponemos las cortinas, alzamos el volumen, pero poquito. Ya, ándate afuera, comprueba hasta dónde el sonido. A ver, ¿se oye? No se oye. A ver, hasta ahí. Y ahí sí bailamos. Sí, ahí sí. A ver, no mandemos a ver, no, porque va a pensar el barrio, no. A ver, vayamos al comisariato en una funda, se acerquemos como que es para comer, pero no, es para tomar. Entonces, y allí hacemos una fiestita y chévere, eso sí, nada de invitados, solo la gente que participa con esto. Cuidado, lo va a enterar el pastor. Cuidado, se va a enterar el barrio, cuidado. No, eso no. Entonces, eso ya es más, digamos así, más reservado, eso es más íntimo. Entonces, Jerusalén era aquello. Samaria era descarada. Jerusalén fue muy reservada. Muy reservada. Sí, diríamos que en ese sentido ella trató de hacerlo reservado, pero se olvidó del texto de Salmos que leíamos. ¿Qué decía el Salmo? Así yo vaya al cielo, allí estás tú, o si me vaya al Seol, ahí también estás metido. Ahora, cuando voy al capítulo 8, Dios le quiere dar al profeta, mi amado, una revelación de aquello que se puede hacer en lo más escondido, ¿sí?, del pueblo, hablando del pueblo de Jerusalén. Y Dios, mi amado hermano, destapará una olla tremenda para que su profeta se dé cuenta cómo el pueblo en lo más oculto, en lo más escondido, en lo más reservado. ¿Y qué cosa era lo más reservado del pueblo? ¿Qué crees tú que era lo más reservado del pueblo? Hablando de infraestructura, ¿qué era lo más oculto, lo más posiblemente, diríamos, más ilógico de poder siquiera pensar que allí se haría algo negativo? ¿En dónde? En el templo. Por allí, hace un buen tiempo atrás, circuló un video de un pastor que mientras estaban dando las alabanzas en el culto, él estaba con 2 hermanas
¿cómo le podría decir? En la oficina pastoral vendría a ser. Estaba teniendo relaciones sexuales. ¿Sí? Circuló un video de eso. ¿Sí? Y luego obviamente ese video se subió y fue descubierto y se armó se armó la olla de grillo ahí. Eso fue terrible. Entonces, amado, y allí Dios lo tomará. Mire que cuando dije todo esto, todo el mundo me prestó atención. Siga, pastor, siga. No, voy a seguir con la palabra. Mi amado, ahora, antes de leer el texto, preste atención a lo que le voy a decir. Y no me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer en esta noche. Diga conmigo, yo. No, otra vez. Yo soy el templo. Amén. Ya ese texto lo hemos leído muchas veces. Yo soy el templo. Amén. Yo sé que esa alabanza sale con fuerza, pero está bien, no hay problema. Porque ahí ya no les gustó a muchos. Usted dijo, este escenario bíblico, como que Dios produce en su corazón. Esto, de lo contrario pasó en la historia. Pero la Biblia no es un libro histórico. La Biblia es un libro de ayer, de hoy y de siempre. Y todo texto bíblico, todo pasaje bíblico, toda historia bíblica, toda narración de la Escritura debe, mi amado hermano, encarnarse en tiempo presente. Es la única forma de que Dios te hable. De lo contrario será una historia más en la Biblia. Mi amado, y aquí Dios mandará a un profeta, Ezequiel, y dirá: yo quiero mostrarte qué es lo que se hace dentro del templo. Imagínate que Dios haga eso hoy en tu vida y que le muestre a alguien todo lo que en oculto tú haces o no haces. Mire que hablábamos de la omisión, porque hay muchos que dicen: yo no hago nada, hermano, míreme que yo no hago nada. Y yo digo: exacto, esa es tu falla. No haces nada cuando deberías de estar haciendo algo. Porque hay quienes dicen eso: no, hermano, si yo no hago nada, si quiere entre, vea que no hay nada. Claro, es verdad, no hay nada cuando debería de haber algo. Porque una casa vacía, mi amado hermano, es donde el enemigo aprovecha. ¿Para qué? Al no verla llena. ¿Llena de quién? Llena de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Entrará y hará estragos en esa vida. Mucha introducción. Vamos al texto. En el 6º año, año del hombre, por cierto, en el mes 6º, a los 5 días del mes, casi digo el 6º día, pero ahí nomás, ahí llegó. Aconteció que estaba yo, hablando Ezequiel, sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos, dice aquí, así para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Ahora, este bronce refulgente no es otra cosa más, mi amado hermano, hablando de una tipografía en cuanto a un escenario bíblico, de aquello que por el fuego ha de ser consumido, aquello que por el fuego ha de mostrar qué es lo que realmente es. Verso número 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las gadejas de mi cabeza, es decir, por las trenzas de mi cabeza, de mi cabello. Sí, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios. ¿Hacia dónde lo llevó? Hacia Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, es decir, de la puerta interior, en el atrio interior, que mira hacia el norte, que es donde se encontraba el lugar santo, por cierto. Estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Esto tiene sentido.
si se lo lee pausadamente. Allí en el interior de ese atrio, en el tabernáculo, digamos así que de primer pantallazo, ¿qué se mostró allí? Se mostró la imagen de celo que provocaba a celos. Es decir, que habían puesto un ídolo dentro del tabernáculo, en el atrio, el cual provocaba celos a Dios. Sí, por eso le dicen la imagen del celo que provocaba a celos. Parece que fuera igual, pero no lo es. Y dice a celos porque yo entiendo que mi Dios, si bien es cierto, Dios es un solo Dios verdadero, pero hay tres involucrados en el mismo. Y allí, como para que sea la puerta de acceso, ya desde la entrada había un ídolo allí. Y ese ídolo representaría todo lo que adentro, bien dice la Escritura, que de la abundancia del corazón es que puede hablar la boca. Es decir, que de lo que usted posiblemente de entrada se dé cuenta que hay, no habrá mucho que ahondar como para poder decir, uy, este hombre está apartado. Es fácil a veces detectar a los creyentes apartados. Usted todo es que entabla una pequeña conversación y ellos, mi amado, tratarán por lo general de tomar la batuta para poder con sus argumentos ocultar, sí, su tan ligera apariencia de piedad. Y dirán, no, hermano, ¿y cómo así, hermano, por aquí? Le dirá él a usted. ¿Y cómo así por aquí, hermano? Porque a la verdad aquí estamos con bendición. Aquí todo va bien, hermano. Y usted dice, Digo, ¿desde cuándo comenzó la bendición? ¿Desde que dejó de ir a la iglesia? No, sí me congrego en las asambleas de Dios, es que voy yo. Ah, de verdad, ¿y cómo se llama su pastor? ¿Cómo es que sale en la televisión? ¿Cómo es que se llama? Paco Lor. Digo, pero Paco Lor, ¿en cuál? ¿Ustedes saben dónde lidera? Porque tiene algunas iglesias. ¿A qué horario va? Porque yo sí me congregué un año en Asambleas de Dios. Más o menos conozco el sistema. Yo voy en las mañanas, pero en las mañanas no está Paco Lor. En la mañana es que va es mi mujer. Dice, yo voy en las tardes. Y en las tardes, ¿a qué hora predica el hermano? Mi amado, y es fácil detectar este tipo de anomalías, por no decirlo de otra forma. Y el Señor, mi amado, lo primero que le hace ver al profeta es que a la entrada ya había una imagen. De entrada. Luego, sí, eso es lo más visible. Dice la Escritura en el versículo número 4 estamos, ¿verdad? He aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto, esa era otra visión, en el campo. Es decir, que mire, pese a que había allí un ídolo que le provocaba celos a Dios, igual que estaba allí todavía. ¿Qué había todavía allí en el templo? Todavía estaba, como lo dice la Escritura, la gloria de Dios de Israel. Bien dice el Señor que así nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y te quiero decir algo, no abuses de aquello. Amén. No abuses de aquello. Porque tú no sabes cuándo la gracia Dios la revierte en desgracia. Verso 5. Y allí Dios le dice a Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, posiblemente del altar de bronce, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mira, Dios sabe que cuando algo hay dentro de ti que no es Él, tú provocas que Dios, ¿qué dice la Escritura? Que pase. Mira, si algo Dios no es plato de segunda mesa. Eso te lo anticipo, así, tal cual. Si algo Dios no es plato de segunda mesa. ¿Me entiendes? Ay, como me falló aquí, ahora sí, Diosito.
Tú tienes que entender esto. Por eso era la importancia de dar a este tema en esta noche la mayor cantidad de tiempo. Y no sé si terminaré hoy, pero espero en el Señor hacerlo. Mi amado, Dios no es plato de segunda mesa en tu vida. Si tú tienes algo oculto dentro de ti, mi amado, Dios está lejos de tu vida. Lo alejas de tu corazón, lo alejas de los tuyos. Y posiblemente después no entiendas por qué tanto mal, por qué tanta situación adversa. Sencillo, aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida, mi amado, ha hecho que Dios se abra. Él sigue siendo fiel de lejos o de cerca, pero nunca será lo mismo tener a Dios dentro que tenerlo afuera. Eso sí, si tú tienes a Dios fuera de tu vida, Él seguirá siendo fiel contigo. Pero eso no significa que desde afuera te podrá dar la asistencia que tú necesitas. La asistencia vendrá solamente cuando Él está dentro de ti. Afuera te tratará como trata a los gentiles. Te hará llover y te dará el sol día y noche. No más. Cuando vamos a la Escritura, mis santos hermanos, en el versículo 6, pues recuerda, el Señor le dice a Ezequiel: ¿no ves los que hacen estos, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí en el templo, para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y he aquí, en la pared había un agujero posiblemente en relieve de hendidura. Pues no es que estaba el hueco totalmente hecho. Había un pequeño agujerito allí, como cuando usted saca un clavo, ¿verdad? Y queda allí algo de reseña por haber sacado esa punta de la pared. Y dice el Señor en el versículo número 8, y me dijo: hijo de hombre, si Ezequiel le manda hacer esto, cava ahora en la pared. Es decir, aprovecha ese pequeño despostillar de la pared y comienza a hacer un hueco. Ahora, esto es fácil llevarlo al plano espiritual. Por lo general, los que tienen pecados ocultos, mi amado, caminan por la vida con pequeños huecos que son visibles, porque aquí Ezequiel ve el hueco o ve la falla, como se podría decir. Ve la laceración, él ve, o Dios le hace ver justamente acercándose al atrio, porque si usted no se acerca al atrio, muy difícilmente podrá ver la hendidura. Pero cuando usted profundiza con ellos, ya puede notar dónde está el hueco. Y si usted comienza a escarbar, se dará cuenta que ese pequeño hueco lo llevará a un abismo, a una bolsa que alberga las cosas obviamente más turbias en ese lugar escondido. Así como para poder sacar petróleo, recuerde usted que deben de hacer un pequeño agujero. Se ve grande al ojo humano cuando meten esos taladros y esas tuberías enormes, pero donde se encuentra el petróleo son bolsas que primero están allí los gases comprimidos, que es el gas que usted utiliza para la casa, para las tanquetas que utiliza para poder cocinar. Y en el interior, luego cuando extraen el gas, entonces queda ¿qué cosa? Queda el oro negro, el petróleo. Hay quienes dicen: ¿y cómo se forma, hermano? Bueno, aprendamos un poco. Son los fósiles en descomposición. Mi amado hermano, y allí Dios le dice al profeta: cava ahora en la pared. Y cavó en la pared. Y he aquí, tras ese hueco, ¿qué había allá adentro? Una puerta. Pero mira, la puerta estaba antecedida por una pared bien bloqueada. Obviamente la idea era una sola: esconder ¿qué cosa? Esconder la puerta. Y eso es lo que era el hombre, para que sus pecados ocultos no sean visibles. Tratarán siempre de esconderlos. Y de hecho, si alguien trataría de tan solo tocar el tema, ellos desviarán el tema.
desviarán. Ellos dirán, no, hablemos de otra cosa. O simplemente de manera muy sutil lo llevarán o lo empujarán por otro camino. Pero si usted tiene en Dios revelación, discernimiento, dirá, no, yo no quiero cambiar el tema. Yo quiero hablar de esto. Porque posiblemente esto sea la pared que luego de haberla tirado me conducirá a la puerta para poder allí entonces ver todo lo que hay allá adentro. Mi amado hermano, dice pues la Escritura, y cavé en la pared en la parte final, y he aquí una puerta, y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Es decir, que parecía como un colomural todo eso. Ahora, lo penoso de todo esto es que esto estaba dentro del atrio. Dentro del atrio, en el tabernáculo. Y dirá la Escritura, mi querido hermano, en el versículo número 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y claro, da el número como para poder decir en su plenitud, porque el número 7 representa eso, plenitud. En su plenitud están todos los religiosos. Todos los que lideran al pueblo para poderlos conducir supuestamente a mi nombre. Recordando que provocar que el pueblo busque de Dios es provocar que el pueblo camine en santidad. Pero para sorpresa de Ezequiel, mi amado hermano, todos estaban de alguna forma postrados ante los ídolos que estaban pintados y expuestos en ese cuarto. Dice el versículo número 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Es decir, rindiéndole a esos ídolos, ¿qué cosa? Culto y adoración. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Eso vendría a ser en oculto. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, puede leer esa última parte. ¿Qué es lo que ellos dicen? Porque aquí que hemos metido en este caso nuestros ídolos en esta recámara, cerrada la puerta, hemos hecho una pared, aquí no nos ve ¿quién? Aquí no nos ve Jehová. Llevando el caso, como se lo decía de manera también pues ilustrativa, de una fiesta cristiana en oculto. Aquí nos ve el Señor. Aquí no nos ve el pastor, aquí no nos ve el hermanito que pase. Mi amado, ¿tú estás seguro que Dios no te está viendo? Mira que empezábamos leyendo también, entre otros versos, el libro de los Salmos. Allá en el capítulo número 12 era, no, déjeme ver, o se me escapó, no, 139 era. Versos 7 al 8. ¿Tú crees que el hacer algo en oculto te exime de responsabilidad o lo que fuera peor, te salva de que Dios no te dé una reprensión por aquello? Mi amado, nada se escapa del Todopoderoso. Ellos lo hacían de manera muy solapada, a diferencia de Samaria. Samaria cogía a sus sacerdotes y se iba a los montes. Y allí le rendía culto a Ashera y le rendía culto a Astarot y a Baal sin ningún problema. Pero este pueblo, mi amado, solapadamente lo hacía dentro del mismo templo.
Allí había hecho su habitación, allí había hecho, mi amado hermano, su propio altar y allí rendía culto. Claro, ¿quién se habría de imaginar que en el lugar más sagrado era el lugar más inmundo? Que el lugar más supuestamente respetable era el lugar más irreverente que habría. Insisto, usted y yo somos el templo. Cómo usted administra este templo, mi amado, va a definir muchas cosas. ¿Qué introduce usted en su templo? ¿Qué pinta usted en su templo? ¿Cómo lo ha decorado su templo? ¿Cómo usted, mi amado hermano, va, diríamos así, va dándole forma a su templo? ¿Qué pone? ¿Con qué lo llena? ¿Con qué lo adorna? Si lo está adornando, como si vamos al Nuevo Testamento, a las cartas del apóstol Pablo, si usted lo va, diríamos, adornando de los dones y de los frutos del Espíritu, bien por usted. Pero si está comenzando a adornarlo y pinta sus paredes con odio, con ira, con rencor, si comienza a adornarlo, mi amado hermano, con adulterio, comienza a albergar en su corazón o en su alma concupiscencias lascivas, mi amado, obviamente que usted de a poco está sacando a Dios de su vida y Él se está alejando. Y para guardar la apariencia ha hecho una pared para que nadie lo vea. Esa pared se puede llamar su propia casa. Esa pared puede ser, mi amado hermano, su indiferencia. Esa pared puede ser su callar. Porque hay personas que usted, por más que quiera conversar con ellos, ellos simplemente lo que hacen es agachan la cabeza y del otro lado le pregunta, pero dime algo. Hermano, pero no se puede, no, así no se puede, él nunca dice nada. Quiero extraerle palabra, quiero de que él hable, que él diga qué pasa, pero él ha quedado simplemente impávido. Son síntomas, mi amado hermano, de que hay algo allá adentro. Hay una pared que no va a permitir, mi amado, que la luz de Cristo pueda ingresar, aun cuando yo le digo, no importa cuántas paredes, así te metas en una caja fuerte, allí sigue estando el Señor. Amén. Allí sigue habitando la luz. Para Él no hay nada oculto. El Señor le dice, mi querido hermano, a Ezequiel, ¿has visto lo que hacen estos? Ellos dicen, no nos ve Jehová, verso 12, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Claro, como Él no nos ve y como Él no está, entonces así hacemos lo que queremos. Me dijo después, vuélvete aún. Es decir, regrésate y verás abominaciones mayores que estos. Y me llevó a la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. ¿Y qué encontró allí? He aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando, es decir, llorando o clamándole a un dios pagano llamado Tamuz, dios idóneo. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás mayores, dice aquí, abominaciones que estas. Y me llevó al atrio de adentro. Ya eso es el lugar santo. Me llevó al atrio de adentro, dice el Señor. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, es decir, dándole la espalda, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, donde éste se oculta. Qué curioso, en pleno
culto de adoración dando espalda al templo de la casa de Jehová. Ahora, la pregunta es clave. ¿Se puede adorar a dos señores? ¿Se puede servir a dos señores? No. Si se adora a uno, se menospreciará al otro. Para aquellos que dicen en oculto, yo creo que sí se puede servir a Dios y servir al dinero. Yo creo que sí se puede adorar a Dios y adorar, no lo sé, mis riquezas, mis bienes. Mira que hay muchos por allí. No quisiera de pronto no ir tan ligero con las palabras, pero hay muchos tienen en un altar, muchas esposas tienen a un altar al marido. Yo he escuchado y he sido palpable de esto. Yo he escuchado a esposas que sí, cuando están en consejerías decir, hermano, yo miraba por los ojos de él. Así, francamente, por él, yo le creía todo lo que él me decía. Donde él me llevaba, yo iba. Él era el todo. Cuando uno vive así, mi amado hermano, en la vida, es evidente de que tu Dios no es tu Dios. Tu Dios es al que tú has puesto en ese altar. Y hay mucha gente que todo esto lo vive en un hermetismo. Mi querido hermano, dirá pues la Escritura, versículo número 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo, ¿a dónde? A sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Y qué hará el Señor? Y no los oiré. Ahora, esto es una representación dentro del pueblo de Israel con respecto a su forma oculta de vivir, supuestamente ¿sí?, ocultándose de Dios para que Él no se dé cuenta. Dicen algunos, mientras más cerca esté, mire, estar más cerca de algo o de alguien puede tener sus pros y sus contras. Imagínate que un delincuente muy buscado se esconda en un destacamento de la Policía Nacional. La pregunta es, ¿y quién lo va a buscar ahí? Nadie. Ese es el lugar que ellos menos imaginan donde se puede llegar a ¿qué? A esconder. De la misma forma puede pasarnos a nosotros. Porque eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Con los sacerdotes. Estaban escondiéndose con sus ídolos, con su forma nefasta de vivir dentro del tabernáculo. Dirá cualquiera, hermano, pero yo no creo que ahí en el lugar más santo. Pues sí, allí es donde ellos profanaron su nombre. Si ellos lo hicieron, mi amado hermano, da la duda de que toda persona pueda llegar aún a hacer sacrilegio aún de lo más sagrado. Mi amado, yo te lo dije al inicio, tú y yo somos templo del Dios vivo. Somos su templo. Pero tú debes de entender, mi amado, que este templo necesita ser consagrado y abierto para que todos puedan ver con transparencia y claridad lo que somos de Cristo. Si tú ocultas cosas, que no digo que sean malas, sino de las buenas que puedes ocultar, no hay ningún problema. Hay muchas cosas buenas que uno debe de ocultar. Mira que te lo puse cuando recién dábamos la introducción el día de hoy, de que hay cosas que en oculto sí podrían ser beneficiosas, pero claro, cuando estas no pisotean la voluntad de Dios.
Yo puedo, por ejemplo, ocultar para mi esposa una fiesta sorpresa. Le puedo ocultar un regalo, ¿verdad? Yo puedo ocultar de manera temporal, posiblemente, algún plan de trabajo hasta cuando todo se me dé y entonces darlo a conocer a la iglesia. Hay quienes posiblemente por pura apariencia oculten, por ejemplo, su edad. ¿Cuántos años tiene? Ay, hermano, por favor, no pregunte eso. Usted véame y tráteme como una jovencita, eso es todo. Hay cosas que obviamente que deben de ser reservadas, deben de ser ocultadas, posiblemente por prudencia. Hay mucha gente, mi amado, que tiene problemas graves, y tratan de ocultarlos para no afectar a la familia. Posiblemente graves en la salud. Y dicen, no, yo no quiero que mis hijos de pronto se desconcentren de esos estudios al decirles que me estoy muriendo. Y pueden ocultar estas cosas por un tiempo, pero claro, la enfermedad tomará curso y se hará manifiesta. Y claro, lo que él trató de ocultar por mucho tiempo, luego no se podrá tapar el sol con un dedo y dirá, mamá, ¿qué te pasa? La verdad, chicos, es que no les quise decir, pero me estoy muriendo. Hay cosas que se pueden ocultar cuando obviamente están bajo la marquesina de la referencia del bien. Pero tratar de ocultar el mal, todo lo que es perjudicial y mucho más todo aquello que empaña tu relación con Dios, eso, amado hermano, eso es una catástrofe que tú no deberías de ocultar, sino que más bien deberías de pedir auxilio y ayuda para poder, mi amado, sacar desde tu interior todos esos sapos y culebras que lo único que hacen es alejarte de Dios. Y que claro, te exponen a un juicio inevitable. Dice la Escritura, porque esta ha sido una narración solo para poder ventilar hasta dónde pudo llegar la nación de Jerusalén. Cuando uno va, por ejemplo, al capítulo 65 del libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 65, este profeta proclamó, sí, pero a Samaria le proclamó sus males. Isaías capítulo 65, dice el Señor en el versículo número 2 al versículo número 4, Isaías 65, verso número 2 al verso número 4, ¿qué nos declara el Señor allí? Dice, extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. ¿Cómo va? ¿Qué caminos eran esos? La Biblia lo dice, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro, en mi cara, me provoca de continuo a ira. Estos son más abiertos, dice, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, que era carne inmunda, obviamente de acuerdo a la ley, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, versículo número 5, hasta ahí leo, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Es decir, están de continuo en mi llama. Ahora, este tipo de pecado son ocultos para el entorno que los conoce, pero no para el entorno que sabe lo que es. Es decir, estos son los típicos creyentes que aquí y en casa y en el barrio donde los conocen son saludados, son respetados,
y reciben consideración. Cuando salen de ese entorno y van al trabajo y se topan con su gallada, con su verdadero entorno, entonces ellos se sacan el atuendo de la apariencia y dicen: aquí llegó el chévere. Qué bueno que los amén, los hacer, no existe acá eso, no hay. Allá, mi amado hermano, son otros. Sí, así están los ánimos, tal cual como va el aplauso. Porque de ese sendero para allá, mi amado, a so pretexto de que yo soy así, es que así me siento más yo, soy libre. Mi amado, allá se los conoce como verdaderamente son. Ellos, lo que les trato de decir es que ellos son verdaderamente lo que son allá afuera. Y más bien al venir acá, o al venir a casa, o al venir a donde la gente que lo estima en Dios, ellos por fuerza tienen un autocontrol único. Son tan buenos fingidores que una vez me recuerdo de una palabrita que le dijo una hermana a un hermano que sí me causó gracia, pero también impacto, y le dijo: maestro. ¿Y cómo así? Le dijo así. Usted sí que sabe hacer las cosas. ¿Cómo se lo ha manejado todo esto en oculto? Usted es un maestro de los maestros. Debería ser como para un gloria a Dios, pero yo sé que no hay, no importa, no lo haga tampoco, que no se lo estoy pidiendo. Mi hermano, ¿cómo eres fuera de aquí, fuera de tu casa? ¿Cómo eres realmente? Cuidado, me van a salir por aquí algunos chamuqueados ahí. ¿Cómo eres realmente? Mi amado, a Dios no se lo puede engañar jamás. ¿Cómo es tu vida? ¿Realmente Cristo te gobierna aquí y allá afuera? O cuando llegas a la universidad, bueno, ahorita no, ahorita la gente está sufriendo porque no sabe cómo salir de la bóveda llamada casa. Es un ataúd que quiero respirar, no me dejan. Ellos son los que más oran a Dios para que el Señor los devuelva hacia afuera. Son los típicos cristianos que van a la universidad pero terminan en la discoteca. Y tienen todo cronometrizado. Dice, a ver, la última hora es hasta las 11. O sea que mira, salgámonos hoy a las 9 y de 9 a 11 bailejo. Y de ahí para allá, temprano a la casa para que mamita no se dé cuenta. ¿Me entiende? Son aquellos que tienen el reloj allí y dicen, mira, hoy hay culto, mira, hoy salimos como que vamos a. Pero no vamos al culto, lo vamos acá. Y de allá más o menos ya nos unimos con el grupo, cosa que si nos van a ver, nos ven en el grupo. ¿Sí me entiende? Tienen todo sincronizado. Son maestros. Y puede ser que a ellos nunca el diablo se les duerma. Nadie los podrá descubrir. Irán a la tumba así. Pero luego del sepulcro hay alguien que va a juzgar a los vivos y a los muertos, aún por las cosas secretas de los hombres. La Biblia lo dice. Aún los secretos de los hombres serán juzgados delante del Dios Santo. Quiero que entiendas esta realidad, mi amado hermano. Tu pecado en oculto lo podrás tapar muy bien en la tierra, pero delante de Dios serás manifestado, y lo que se trató de hacer en oculto, Dios lo gritará desde las azoteas, dice la Biblia. Mi amado, acompáñame a la Escritura. Quisiera que vengas conmigo a los Evangelios.
En el capítulo número 4 del versículo 22 del Evangelio de Marcos, dice el Señor lo siguiente. Marcos capítulo 4, verso 22. Dice el Señor allí: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Mira, lo que ya lo leyó, ya lo encontró. Marcos capítulo 4, verso 22. ¿Lo tiene? Mira, lo que hoy por hoy tú ves en la televisión y escuchas es de toda esta porquería que tenemos llamada corrupción. Amado, lo que usted vea esto es ni siquiera es el punto de la punta del iceberg. Un iceberg que es un bloque, una masa de hielo que por lo general en los polos se los logra visualizar. Simplemente el 10% es lo que sale de la superficie del agua hacia afuera. La verdadera masa de hielo está por debajo. Eso, como para que me entiendan los muchachos, es la deep wet. Los muchachos me entendieron, los adultos ya por ahí, algunos no, otros sí. Eso es como el internet. Mira, todo lo que usted ve del internet es la punta del iceberg. La verdadera internet está por debajo. La deep web, que es la web a manera de un sepulcro. Toda la información que usted ve por el Google o por el YouTube, eso es simplemente la punta del iceberg. La verdadera información está por debajo de la Google. Allí está la verdadera información. Si usted dice, uy, mira, lo mataron, aquí abajo usted ve cómo le arrancan la cabeza con un cuchillo y se lo van serruchando poquito a poco. Mi amado, así es la vida en oculto. El pecado en oculto. Que posiblemente lo que ellos cuentan o lo que usted percibe simplemente es, ¿cómo te diría? Es como decir, uy, por aquí pasó fulano, porque es que el perfume, él usa ese perfume, por aquí pasó. Pero el perfume no define lo que usted es. ¿Me entiende? Simplemente denota que por el uso de su perfume usted estuvo allí. Pero si realmente supieran qué estaba haciendo allí, entonces usted se asquearía. Entonces usted vomitaría y dirá, me das asco por lo que haces. Hasta eso llegaste. Tanto. Y ahí es donde la gente comienza a elucubrar. Pero ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te impulsó a hacer esto? Mi amado, la cosa es seria, sumamente seria. Cuando uno va a la escritura, mi querido hermano, mira cómo lo pone la Biblia. Me encanta este texto. Proverbios capítulo número 9. ¿Seguimos o terminamos? Sí, seguimos. Pueblo masoquista. ¿No? Siga, dice, siga me dando. Bueno, vamos a seguir. No, es en el buen sentido de la palabra. A veces cuando Dios nos azota, es necesario que nos azote. No digo que nos gusta, pero a veces hay que recibirlo. En el contexto, Proverbios capítulo 9, por el contexto, Proverbios 9 está hablando de la labor que hace una prostituta. En el contexto, sí, del capítulo 9 de Proverbios. Y entre líneas rescaté esto. Proverbios capítulo 9, versos 17 y 18. Dice el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Lo encontró? Dice el Señor, las aguas hurtadas son dulces. Ahora, por eso es que a mí me encanta tener aquí gente adulta, porque no se refiere a aguas. Hay mucho pequeño. ¿Hasta los cuántos años suben? Hasta los 10 nomás creo, ¿no? Esto no se refiere a aguas. Se refieren estrictamente a lo que se da al término de una relación sexual.
Dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, y no se refiere a pan. Por el contexto. Y no saben, y pela el ojo, y pela el oído, pela el corazón. Y no saben que allí están los muertos. Que sus convidados están en lo profundo del Seol. Mándeme a los muchachos arriba para poder hablar. No me reprimo en el nombre de Jesús aquí. No habla ni de pan y no habla de agua. Habla de toda la perversidad, la perversión, la morbosidad, la lascivia, todo, mi amado hermano, lo que es desenfreno carnal está sintetizado en estos dos versículos. Allí, todo lo que podría provocar exacreción, sin lujuria, lascivia, todo está allí. Y el Señor en el versículo 18 dice, no saben que esas aguas que son sabrosas y que se pueden disfrutar por lo general, esto en oculto, porque esto la gente cuando lo hace o lo quiere practicar o lo quiere llevar a cabo, no lo hace libremente o abiertamente. Por lo menos si algo diríamos así, de conocimiento tiene, lo trata de hacer lo más escondido posible. ¿Quién dirá públicamente, voy a ver pornografía, no me molesten? Tranquilos que me voy a masturbar, ya vengo. Esto es profundo, hermano. Créame que estoy bien reprimido, pero esto es así. Mamá, ya vengo, voy donde mi amiga para hacer deberes. Mentira, se va a tener sexo. Y no saben que allí están los muertos. No, tranquilo, hagámoslo nomás, porque igual nos vamos a casar, ¿verdad? Amén. Tiempo de alabar a Cristo. Nadie lo sabe. Y el papá orgulloso, es virgen mía, virgen de vírgenes. Amén. Pero pastor, su niña bajó de la pensión. Siempre lo he dicho, los padres son los últimos en enterarse. ¿Sí? Estamos claros, ¿verdad? Son los últimos. Y a veces los que se van de bruces son los hijos de los cristianos. Son un dolor de cabeza. Con mi esposa yo suelo conversar con ella abiertamente y le digo, mira, esto está pasando porque cuando a mí vienen los chicos y me cuentan sus cosas, bueno, no digo nombres, pero obviamente por la reserva, pero yo le digo, Fanny, hoy por hoy he visto que las mujeres son peores que los varones. No hago a los varones santos, ¿ah? Son pero unas joyitas también, pero en estos tiempos, amado hermano, las muchachas son un dolor de cabeza. Amén. Es duro, hermano, esto es duro, esto es así, pero también esto es palabra de Dios. ¿Sí? Palabra de Dios. Sigo, no voy a terminarle cuento. Siga, hermano, siga, deme duro, siga, bueno. En Daniel 2:22 dice la Biblia, Él revela lo profundo. En Daniel 2:22, ya voy corriendo. En Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia, porque con Él mora la luz. Daniel 2:22.
Ahí cuando te acuestas y estás con el celular, chatea y mensaje va de tu marido durmiendo y tú dale y dale, dale y dale. Quiere que siga, la verdad. Daniel 2, verso 22. Ahí están los muchachos, 2 de la mañana, mensaje, paz, se meten al baño, se toman una foto, paz, la mandan y ahí están. Y ahí el Señor dice, yo revelaré lo profundo y lo escondido. Conoce lo que estás haciendo en tinieblas. Amén. Uy, hermano, es que quiero conocer, quiero que alguien me diga algo, pero no logro. Mi amado, te voy a ayudar como padre. Conversa con tus hijos. Dale confianza a tus hijos. Hermano, es que estoy llorando, ya los puse en las manos de Dios. Está bien, ponlo en las manos de Dios, en las manos de todo el mundo, pero habla con tus hijos. No digo que seas amigo de ellos porque ellos nunca te verán como un amigo. Nunca. Ellos te verán como lo que tú eres, un padre y una madre. Y en función de eso, ellos del 100% de la información te dirán el 10%, pero por lo menos con el 10% trabaja con ellos. Trabaja con tus hijos. Pregunto, ¿dónde están tus hijos ahorita en este momento? ¿Qué están haciendo? ¿Qué te dijeron que estaban haciendo para que no vengan hoy al culto? A ver, ¿qué estaban haciendo deberes, hermano? Y tú se lo creíste. Amén, pues hermano, que mi hijo, mi niño, mi bebé. Amén. Mi amado hermano, Dios revela lo profundo y lo escondido. Conoce, dice la Biblia, lo que está en tinieblas por una sencilla razón. Con Él, dice la Biblia, mora, ¿qué cosa? Mora la luz. El salmista, mi amado hermano, mira que David hizo algo en oculto terrible. Pero claro, fue oculto a media luz. Porque cuando él invitó a Betsabé para poder tomarla como mujer, mi amado hermano, él trató de hacerlo lo más oculto posible. ¿Verdad que fue así? Trató de hacerlo lo más escondido posible. Y a veces hay cosas ocultas que hacen los tuyos, pero que por fuerza tienen que buscar a alguien que les ayude para ejecutar eso oculto. Por ahí siempre habrá una mejor amiga o la mejor alcahueta o el mejor pana. Oye, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago ahí? Porque quiero su número. Tú me podrías, claro, yo puedo. Escuchaba el otro día de una muchacha que decía, mi mejor amiga me invitó a su casa. Eso pasó en la Flor de Bastión, en esta semana, el día de ayer. Dice, mi mejor amiga me invitó. Somos así, uña y mugre. Más mugre que uña, pero así son. Y me fui para allá. Cuando llegué a su casa, no estaba la mamá. Y estábamos las dos solas conversando, todo alegre. Y cuando a la media hora entró un amigo, un tercero, que ella sí lo conocía, pero de lejos, pero lo conocía. El asunto es que entre dimes y diretes, la amiga de ella, la mejor amiga, sale de la casa y le pone seguro por fuera a la puerta. Y la chica se queda adentro con el muchacho. 2 horas batallando para que no la viole. Dos horas. Salió bien manoseada, obviamente. Todo se había confabulado, se había fraguado en oculto. ¿Sí me entiende? Mi amado, este asunto es muy serio.
Mi querido hermano, la escritura es clara al darnos a conocer en el libro de los Salmos, capítulo 69, verso 5. Dice la Biblia: Dios, tú conoces mi insensatez. Salmo 69, verso 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados. Dice allí, mira, no te son escondidos, no te son ocultos tampoco. Ahora, si tú albergas pecados ocultos, mi amado, mira, yo te recomiendo que seas libre de aquello. El compromiso con Dios, mi amado, tiene que ser un compromiso de honestidad, un compromiso inicialmente de franqueza. Puede ser que tu mamá no te haya descubierto, tu marido no te haya descubierto, tu mujer no te haya descubierto, tus hijos no te hayan descubierto. Puede ser que lo estés haciendo tan bien, pero tan bien que nadie se dé cuenta. Pero eso, mi amado, no es garantía posiblemente de que nadie te descubra al futuro. Puede ser que hasta la tumba vayas y diciendo: nadie me descubrió. Y ese sea tu epitafio: nadie me descubrió. Mi amado, pero tú tienes que entender que ese estilo de vida que tú estás llevando te está conduciendo directamente al Seol, directamente al sepulcro. No me refiero a la muerte como tal, porque todos vamos a morir. Me refiero, mi amado hermano, allí en el hervidero donde el gusano nunca morirá. Al tormento eterno, mi amado, donde Dios mismo ha dicho, Jesús mismo le dijo: si algo debes de temer, es aquel que puede arrojar tu vida de manera permanente allí en el infierno. La Biblia es clara cuando nos dice que todo aquel que encubre su pecado, y si lo quiero de alguna manera matizar al texto de hoy, si alguno encubre sus pecados ocultos, no va a prosperar. Esto no se trata de decir: es que yo soy así. Esto se trata, mi amado hermano, de ya no ser así y hacer, mi amado, como Cristo es. Amén. Tienes que dejar de ser así y comenzar a ser como Jesús. Porque eso así te está llevando a la muerte. Mi amado, tienes pecados ocultos. Hay algunos que ya ni los tapan, les cuento. Se han hecho tan remarcados en sus vidas que ya de hecho ni les interesa si los ven o no. A su pretexto de que yo soy así, entonces por eso es que así soy. Y punto. Y tú crees que ese es tu justificativo delante de Dios. Amado, si tú caes, los tuyos posiblemente puedan caer tras ti. Porque lo penoso, sobre todo en un liderazgo, no solo de iglesia o de un país, sino también un liderazgo de un hogar. Está comprobado que cuando uno, mi amado, malogra su vida como padre de familia o como esposo, mi amado, termina malogrando los hogares de ellos. Eso es comprobado. Tú que tanto te esfuerzas, tú que tanto te entregas para que los tuyos salgan del lodazal, de la mediocridad, mi amado, comienza a manifestar en tu propia vida una liberación de estos pecados que te condenan, y lo que uno termina haciendo es arrastrando a su generación. ¿Cómo estás con tu vida? Hay pecados ocultos. Yo no soy curita aquí para que te vengas a confesar, ¿ah? Lo único que soy aquí, mi amado, es un atalaya, un mensajero que te dice: si hay algo escondido en ti, llévalo a los pies de Cristo. Él te perdonará y te dará una nueva forma y estilo de vida. Amén. Renuncia a estas cosas. Quiero terminar con este verso.
En la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, que este sea tu ancla para que tu barco no vaya a la deriva, arrastrado por los pecados ocultos. Dice verso número 1 al 2. ¿Lo tiene? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amados, yo sé que el tiempo es muy corto, pero creo que esta verdad ha quedado bien clarificada por el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Tienes que tomar decisiones. No te quedes con semejante peso de muerte en tu alma. Arráncalo de ti. Eso Dios no lo va a arrancar por ti. A ti te toca renunciar a esto. Y Él hoy lo único que ha hecho es mostrarte el camino. Sigue su vereda, porque hallarás la vida. Amén. Que Cristo sea glorificado desde ahora y para siempre.